Hola, muy buenos días. Es 1 de enero del 2026 y para estar en concordancia con la tradición, pues comenzaré deseando a todos un feliz año nuevo, un feliz 2026. O sea, feliz año nuevo. Dos importantes palabras: feliz y nuevo. La palabra año, una palabra común que no es muy relevante en este sentido. Feliz y nuevo. La mayoría de las personas también por tradición amanecen en fechas como estas, o deberían amanecer movidos por la esperanza de un año diferente, de una vida diferente, de oportunidades diferentes, de una diferencia realmente palpable y realmente experimentable, y sobre todo una diferencia marcada por aquello que sea más llevadero y más provechoso, y por eso la palabra feliz, o sea, feliz año nuevo. Miro hoy el calendario y dice 1 de enero del 2026. Lo nuevo realmente no está en el día primero, porque todos los meses tienen un día primero, así que el día primero dentro de unos días volverá a repetirse otro primero y después otro, así que ahí no hay nada nuevo. Enero tampoco es lo nuevo, porque todos los años tienen un mes que se llama enero, así que dentro de un año volverá a ser enero, así que allí tampoco hay nada realmente nuevo. 2026 es ahí lo único nuevo y novedoso e irrepetible, porque una vez pase ya no habrá otro 2026 que se repita. Así que parece que lo único nuevo es el número del año. Ha cambiado un número en el calendario y entonces el ser humano por tradición dice año nuevo y quiere que sea un feliz año nuevo, y tiene sus proyectos y tiene sus esperanzas y tiene sus lamentaciones que desea que no se vuelvan a repetir, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta desde el punto de vista de un humano medianamente racional, medianamente lúcido, sería: ¿qué significa realmente un año nuevo? Sin todavía tocar la palabra feliz. ¿Acaso significa un simple cambio en el número que encabeza el calendario? Ya cambió el número, ya es año nuevo. O sea, si solo significa eso, entonces se queda en un significado únicamente numérico, un significado matemático, un significado reducido a una tradición cultural, vacía por dentro, si se quedara solo en eso. La palabra nuevo implica transformación, implica novedad, implica al menos renovación, implica necesariamente cambio. Nos podríamos preguntar, bueno, si la palabra nuevo implica cambio, entonces año nuevo implicaría un año diferente. ¿En qué sentido? Desde el punto de vista humano, un año podría ser diferente, o un periodo de tiempo determinado podría ser diferente. Como seres humanos y como animales también que somos, puesto que el ser humano es en base un animal, vivimos conformados por dos cuestiones: la cuestión de la circunstancia en la que vivimos, o sea, el medio, su dinámica, lo que sucede en ese medio, etcétera, etcétera, y la cuestión de nosotros mismos y la manera en que vivimos el medio y lo que sucede en el medio, dentro de lo cual se encuentra, por supuesto, la relación con lo otro y la relación con los otros. Para que nuestra existencia y por tanto nuestro supuesto año nuevo sea realmente nuevo, tiene que haber un cambio en esa pareja de variables, o sea, en lo circunstancial y en lo existencial, en mi modo de vivir eso circunstancial. La mayoría de las personas, cuando están despidiendo
el supuesto año viejo y esperando el nuevo, están deseando un año mejor, pero están deseando que eso de mejor le venga por lo circunstancial. O sea, que el año cambie, que las cosas sean diferentes, que vengan más oportunidades. O sea, centran más su esperanza, centran más sus deseos, sus anhelos de felicidad en aquello que poco está en sus manos. O sea, lo circunstancial es mucho más grande que nuestro propio ser personal y depende de tantas variables que poco podemos hacer sobre lo circunstancial, al menos en lo que se refiere a gran escala, y siempre habrá una parte en esa gran escala que no es tocable por nosotros, en la cual no podemos influir, como la parte de los fenómenos de la naturaleza, la parte de nuevas enfermedades que puedan aparecer, la parte de una guerra que se pueda armar por no sé dónde y nos afecta a nosotros. O sea, poco podemos hacer sobre lo circunstancial. Podemos hacer sobre lo circunstancial más cercano, pero no sobre lo circunstancial global o general. Al menos desde el punto de vista como entidades vivientes individuales. En grupos sí podemos hacer como humanidad, pero eso es más difícil todavía porque tendríamos que ponernos todos de acuerdo y eso no va a ocurrir. Esa es la realidad. Por tanto, el cambio en lo circunstancial, cuando yo dejo la palabra felicidad, año nuevo feliz o más feliz, y lo dejo simplemente reposándose sobre lo circunstancial, entonces es probable que mi año no llegue a ser más feliz. Nunca. La otra variable, la variable de lo existencial, o sea, puede que lo circunstancial no sufra cambio, o puede incluso que sufra cambio porque siempre lo sufre, o sea, todo está cambiando continuamente. Lo que pasa es que a gran escala puede que permanezca el mismo panorama, pero aunque siempre hay cambios, ¿verdad? Pero el cambio no es notable, así que es como si no hubiera. Entonces viene otra posibilidad de novedad y es mi transformación en el modo de asumir lo circunstancial, de vivir lo circunstancial. Este vivir lo circunstancial por parte del ser humano significa básicamente dos cosas, aunque implica tres, pero hay dos que son fundamentales y son las dos primeras. Es mi modo de percibir lo circunstancial. ¿Cómo voy a enfocar durante este año que recién comienza todo lo que va a ir sucediendo en mi vida? Si lo voy a hacer a la misma manera, al mismo modo, desde los mismos parámetros, indicadores, perspectivas y referencias, absolutamente idénticas todas, que lo hice en el año pasado, incluyendo aquellas que me trajeron cosas desfavorables en mi sufrimiento interno. Si lo voy a hacer desde esos mismos conceptos y perspectivas, entonces no hay nada nuevo en esa variable de mi percibir lo circunstancial. Está lo percibir, o sea, la forma en que voy a asumir lo circunstancial. Está entonces lo siguiente, que es la forma en que yo voy a responder a lo circunstancial. Si voy a responder desde las mismas conductas, los mismos patrones, las mismas programaciones, las mismas maneras, los mismos modos, los mismos procedimientos, las mismas estrategias, los mismos algoritmos, incluyendo aquello que, repito, me demostraron que no eran muy inteligentes o que no eran favorables, que no tenían buen resultado y me lo demostraron en el viejo año, pero los voy a seguir implementando, entonces no va a haber tampoco nada novedoso ni nada nuevo en esa forma, o sea, la forma de responder a lo circunstancial. Entonces, si desde el punto de vista circunstancial dejo el supuesto feliz año nuevo en las manos de lo circunstancial, entonces es probable que no sea ni feliz ni tampoco nuevo. Si lo circunstancial también se queda así y además de eso lo existencial yo lo mantengo en lo mismo, puesto que estoy teniendo mi esperanza en lo circunstancial, en que las cosas cambien afuera, entonces es probable también, por lógica,
que no sea ningún año nuevo, y la cuestión del año nuevo se va a quedar simplemente en el cambio del número del calendario y no tendría en ese caso sentido hablar de año nuevo, puesto que no habría ningún cambio visible en mi vida en sentido general. Se queda como una tradición hueca, una tradición vacía, una tradición sin sentido. Entonces hablar de una tradición sin sentido y repetirla es una tontería del ser humano. Si voy a hablar de año nuevo, si vamos a hablar de año nuevo, entonces necesitamos que el año sea realmente nuevo y más que nuevo. Entonces, ¿cómo puedo yo participar en que el año, además de ser nuevo, también sea un año más feliz, en el sentido que cada uno tenga para eso de la felicidad, que el año anterior? En lo circunstancial puedo hacer cambios, pero cambios a nivel cercano personal. Cambio en las circunstancias de la dinámica de mi familia, de mi casa, de mi hogar, en mi rutina diaria, cuestiones así. Pero en lo existencial puedo hacer cambios mayores y cambios totales, o sea, en la totalidad de mi mundo de existencia, mi modo de existir, mi manera de existir. Pero para eso tengo que revisar. Tengo que ser lo suficientemente consciente y crítico para revisar mi modo de existir, mi modo de asumir, de afrontar las circunstancias, como lo hice durante el 2025, de todas esas formas en las que lo hice o la forma general por la que lo hice, cuál me trajo resultados favorables, resultados beneficiosos en cuanto a aprendizaje o en cuanto a un resultado un poco más armónico, cuál no me trajo eso, cuál me trajo lamentación, cuál me trajo gozo, cuál me trajo paz, cuál me trajo inquietud. Tengo que revisar, porque en base a esa revisión es que tengo que reelaborar poco a poco. Y de paso en paso, comenzando siempre por lo más simple, tengo que reelaborar mis modos de existir. Esa reelaboración es lo único que va a permitirme realmente encaminarme hacia esa cuestión de un año nuevo y un año también más feliz, o al menos un año en el que yo participe menos o cada vez menos en la construcción de mi propio sufrimiento. Esa es una cuestión también que incluye un año más feliz, o sea, detectar aquellas cuestiones que surgieron de mí misma y de mí mismo, que participaron directamente como causantes de mis propios estados de sufrimiento. Puesto que el ser humano como ser humano tiene una cuestión, tiene un doble sufrimiento, el sufrimiento que le llega de modo natural y el sufrimiento que él mismo añade y construye en su propia mente debido al modo en que enfrenta al otro supuesto sufrimiento, e incluso a veces no hay ningún otro sufrimiento fuera, pero él se lo construye dentro. Porque el ser humano tiene un mundo construido, a diferencia del animal, el ser humano vive en un mundo construido por él mismo. Y cuando uno llega a comprender eso, entonces puede comprender que si el mundo ha sido construido por él mismo, el mundo en el que él vive internamente, entonces también puede reconstruirlo, porque toda construcción tiene la capacidad o encierra la posibilidad de una reconstrucción, lo cual implica necesariamente a veces una deconstrucción, ir deshaciendo lo construido, al menos en la medida de lo dañino, e ir después encaminándonos en una nueva construcción, pero diferente, con un plano diferente, con un aprendizaje diferente y con una flexibilidad diferente. Por tanto, los materiales y modos de construir también han de ser diferentes. ¿Y de dónde vienen los materiales y los modos de construir? Los materiales vienen de la forma en que yo capto mis experiencias de vida. ¿Con qué construimos nuestra personalidad? Con aquello que nos va llegando. Nos va llegando del medio, de la cultura, de los otros, de nuestra experiencia, de nuestros saberes, de nuestros aprendizajes, de nuestras creencias, nos va llegando.
y nos va llegando, los elaboramos a nuestro modo y ahí con eso es que construimos. Entonces, si yo reviso mi modo de percibir las cosas y si soy más atento a ese modo para vigilar ciertas torceduras en mi propio analizar, entonces mi materia prima de construcción va a cambiar. La invitación, en síntesis y en conclusión, es a que dejemos de simplemente mantener por tradición eso de año nuevo. Pues si se queda simplemente en un cambio numérico en el calendario y no se queda en un esfuerzo consciente para que realmente sea nuevo, sobre todo en lo existencial, en mis modos de vivir las circunstancias, y simplemente lo dejo en la esperanza, ay, ojalá que las cosas cambien, entonces es probable que nunca sea ni nuevo ni feliz este 2026 que está hoy iniciando, y el cual, como todo año, como todo día y como todo instante de tiempo, tiene, debemos saber eso, el potencial necesario para ser más feliz que el anterior. Pero ese ser más feliz que el anterior depende en gran medida y también en toda medida de nosotros mismos. Cuando comprendamos eso, cuando descubramos eso, cuando en verdad nos encaminemos desde esa comprensión, entonces la vida será siempre un creciente momento más feliz y pleno que el anterior. No significa con menos circunstancias problemáticas, no. Las circunstancias y los problemas van a seguir allí, algunos más, algunos menos, van a seguir allí, pero mi postura frente a ellos y mi modo de afrontarlos y mi modo de desandarlos, ese va a cambiar, y va a cambiar en un grado de creciente o hacia una creciente plenitud, que significa un ser consciente de que cada vez voy a ser al mismo tiempo más dueño de mis propios pasos, más dueño de mis propias formas de resonar frente a todo aquello que la vida grande y la vida pequeña también me quiera o me pueda traer, me pueda dar como materia prima para yo elaborar mi propio año nuevo. Que la gracia y el amor de nuestro amoroso Señor nos acompañe, que permita que nuestro corazón se abra, se aperture, que permita que nuestra mente se aquiete y se acalle, y mire con suavidad, sin dolores, sin rencores, sin oscuridades, sin distorsiones, que mire con suavidad y de forma distanciada hacia el año que pasó y hacia los años anteriores, que sea capaz de acogerlo en todo lo que tuvo de bueno individualmente y también de sufrimiento individual, lo acoja y lo integre, que no le quede nada pendiente, que no le quede nada odiado, nada rechazado, nada denegado, porque a fin de cuentas todo formó parte de mi existencia en ese año y como tal debo acogerlo, integrarlo, recibirlo, utilizarlo y generar un nuevo producto para un nuevo año o un nuevo existir. Que la apertura de mi vida, y cuando hablo de mi vida es un deseo para todos, sea tal que me descubra poco a poco y crecientemente un participante activo de mi existir. Somos participantes activos, tenemos una responsabilidad sobre nuestro propio existir y no podemos continuamente estarle achacando esa responsabilidad a las circunstancias. Las circunstancias están allí y tienen su dinámica y tienen su propia dirección. Pero en medio de esa circunstancia hay otra circunstancia, la circunstancia de mi propio existir, la circunstancia de mi mundo construido, la circunstancia de el decidir qué rumbos y en qué maneras voy a crecerme y a encaminarme como ser humano en lo más profundo de mí mismo. Cuestión esta que nunca depende de las circunstancias de afuera, aunque las contempla, las incluye, las reelabora, pero nunca depende de ellas. Que tengamos todos un buen día y, por supuesto, un verdadero nuevo
año y un verdaderamente feliz nuevo año. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.